Es que es una cosa así como cuando tú tienes un amigo de toda la vida, una gente así que te conoce de cuando eras chiquita. Uno dice, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Aquí no puedo montar un paro, aquí no puedo fingir, porque es que me conoce perfectamente. Y me refiero al señor Armando Garranchán, especialista en temas de autoayuda y superación personal. ¿Cómo estás, Armando? Bueno, muy bien, Rubia, espero estar tan bien como tú. Ay, bueno, yo estoy encantada porque habías tenido un tiempo oficialmente ausente, pero ahora estás oficialmente presente, porque la participación que tuviste la semana pasada fue para hacerle un quite a una persona, pero ya, gracias a Dios, tus compromisos de trabajo te permiten estar de nueva cuenta con nosotros todos los miércoles, así que qué bueno tenerte aquí en lo mejor de todo. Un Hoy vamos a placer como hablar. siempre. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema, no sé por qué, me pone un poco nerviosa. Vamos a hablar de la humildad, Armando. Y como te conozco a la cara, tú vienes con una recta de 90 millas para mí. Claro, vengo a preguntarte, ¿qué sabes tú o qué conoces tú o qué piensas tú cuando te dices la palabra una persona de que es humilde? Bueno, fíjate tú cómo han evolucionado los pensamientos, chico, y cómo uno va madurando. Cuando tú dices una persona humilde, anteriormente era una persona de escasos recursos, una persona pobre, Corre- era una Correcto. persona humilde. Hoy en día, tú ves millonarios que pueden ser muy humildes, ¿no? Personas Exacto. que, personas que de repente pueden tener mucho acceso a lo económico, pero que siguen conservando esa humildad personal, que siguen siendo gente sencilla, que no hacen alarde de lo que tienen, algo así, ¿no? Por ahí va. O reprobé Mu- de plano. pasaste. Oh my God, qué Y, bueno. y la verdad, esa evolución, y no sé si oyes, pero está cayendo bastante lluvia y truenos. Bueno, pero es que ya Es va, Armando Garranchán no está en su estudio habitual, él ahora está en la ciudad de Miami y está cayendo un aguacero impresionante. De hecho, queríamos hacer este programa con esa vista bellísima que tienes del lago, porque es que aquí en Nuevo México, o sea, aquí en Las Cruces, aquí no hay lagos, mijo, todo un desierto. Entonces íbamos a disfrutar ese paisaje, pero está lloviendo demasiado. Sí, exacto, es desafortunadamente. Sí. Pero entonces, la evolución de la palabra es exactamente como dijiste. Teníamos ese conocimiento de que una persona humilde era de bajos recursos y por estar de bajos recursos, no solamente económicos, pero de educación, siempre se va a sentir un poquito más inferior a las otras personas o no tiene cómo sentirse por encima de las otras personas. Y eso es lo que lo lleva a la evolución de la palabra que es ahora, que es simplemente eso mismo, pero independientemente de la situación económica. Como tú lo mencionaste, tú puedes ser un millonario, Ujú. pero tener esa capacidad de no creerte mejor o por encima de otras personas. Solo por el Porque dinero, ¿no? exacto, yo conozco muchas personas que tienen menos recursos que yo, menos educación que yo, pero se sienten mucho más superiores a mí. Y me hablan de una forma como si yo fuera un servicio, un esclavo, una persona inculta. Y lo que esa gente no sabe, ¿qué fue la cosa esa que tú estudiaste, Armando, en Michigan? Santo Cristo, ¿cómo se llama eso? Automatización industrial, que es robótica, como siempre decías tú. Robótica, porque yo creo que es automatización. O sea, imagínate tú, bueno, cuando caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? O sea, cuando tú ves a una persona, pero no sabes qué nivel de estudios tiene, qué increíble. Ok. Exacto. Y eso es lo que todos nosotros debemos llegar, independientemente de la situación, no es solamente en lo económico, pero, por ejemplo, una cosa que tenemos tú y yo que es muy, muy buena es como amigos, es que somos los dos humildes en el sentido de que no importa cuántos años de radio tú tienes, tú aceptas una crítica constructiva y no te crees que simplemente por todos tus años de experiencias yo no te puedo dar un consejo que a lo mejor sí te funcione. Claro. Igualmente hacia mí, tú me puedes decir, mira, un consejo de esta cosa, de lo otro, y que independientemente de todos mis estudios y toda mi experiencia, yo pueda aceptar de una forma honesta tu crítica o tu consejo. Ujú. Y eso es lo difícil que tenemos la mayoría de nosotros y parte del crecimiento personal,
es poder llegar a ese nivel de aceptar consejos, crítica constructiva y poder también, porque muchas de las personas no saben cómo darte una crítica constructiva, ellos simplemente te dan lo que saben Sí, y es eso es poder, bien, eso es bien importante, Armando, que acabas de decir. Ellos te dan lo que saben, te dan lo que tienen. Y muchas veces nos ofendemos por la forma que tienen algunas personas de decirnos las cosas, pero es que no tienen más herramientas. No tienen el exacto, lenguaje, no tienen el conocimiento, no tienen esa inteligencia emocional. Entonces salen con cada cosa, Armando. y hay veces que el consejo o la crítica es buena, es cómo te dan ese Ujú. consejo o esa crítica, y no solamente en el tono de voz, pero en el momento en que lo hacen o cómo te interrumpen y te dicen, no lo debes hacer de esta forma, sino en vez de decirte, mira, quieres que te dé un consejo, que es una de las claves para todos los que nos están oyendo y viendo, es siempre pide permiso para dar esa crítica o A ese mí todavía me consejo. falta. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Soy metiche, soy muy salida y le digo, ay, mi corazón, mira, permíteme decirte algo. Permíteme. No es me permite, no, permíteme decirte algo. Y ahí lo suelto rapidito antes de que me digan, no, no te permito. Y tú sabes que una de las cosas más difíciles de hacerlo es con nuestra familia, que Oh, sí, nosotros estamos acostumbrados a simplemente decirles. Y sí. a ellos son los primeros, porque son a los que estamos viendo todos los días y a los que conocemos mejor y sabemos cuáles son los problemas y las cosas que necesiten o no necesiten ayuda. Y a ellos son a los que tendemos a decirles y no preguntarles. Y Sobre ahí todo es si donde eres la muchas, mamá de la casa. Aquí hablo yo y usted se calla. Así, exactamente. a la vieja Hay usanza. veces, hay veces que es necesario poner ese tema y esa regla, pero Ujú. hay veces que, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que hay para las parejas es que una le enseñe algo a la otra, sea un deporte, sea un programa de computadora, sea un juego, porque ya tenemos ciertas expectativas de esa persona. Y entonces simplemente le caemos encima y le decimos, no, esto no es como lo tienes que hacer o lo tienes que hacer de esta forma. Es que te lo juro que estás hablando de eso, estoy pensando en mi esposo y yo. Es que, Cuando me tiene que explicar algo que tenga que ver con electrónica. Es una cosa, y yo y le es que digo, todos somos así. y yo termino diciendo, ay, vale, pero no, no vale, no vamos a perder el tiempo, házmelo tú. Es que no se me da mucho lo de la electrónica, pero he tenido que avanzar, Armando, he tenido que aprender, porque uno se tiene que superar. Pero volviendo a tu punto, definitivamente, o sea, cuando tú conoces también a alguien, ya tú sabes más o menos hasta con qué te va a salir, hasta lo que te van a contestar. Y yo he hecho la prueba, pues yo soy una persona muy de no dejarme, o sea, yo no me dejo. Entonces, si tú me dices algo, generalmente yo contesto, generalmente. Bueno, yo me acuerdo, chavo, una vez que yo hice una prueba, pero a conciencia total. Mi esposo me dijo algo y yo le dije, "Ok". Y el tipo Y se quedó en shock. hizo así, me la clonaron. ¿Dónde está mi esposa? Esta no es ella. Pero bueno, estoy aprendiendo, chico, estoy evolucionando Sí, poco a y poco. nosotros, una vez yo le estaba enseñando un deporte a mi esposa y terminamos peleados. Entonces, pero eso es lo que pasa, no tenemos ese nivel de humildad todavía, y a Mm, este nivel con mi esposa, con mis hijos, de asumir o presumir que yo sé mejor y que de la ujú, forma como yo lo enseño o con la forma como yo lo aprendí es la mejor forma de enseñarlo. ujú, Y ahí es donde tenemos que tomar un paso atrás y decir, ok, déjame ponerme en los pies de la otra persona y pensar que a lo mejor ellos no lo están viendo de la misma forma que yo lo estoy viendo. la Y a eso viene entonces, perspectiva, ¿verdad, Armando? correcto. Y Sí. ahí viene entonces la humildad, porque nuevamente, independientemente de tu educación, de tu nivel económico, poderte poner en la perspectiva de una persona que a lo mejor tiene más que tú, Ujú, pero no lo demuestra. Muchas ujú, veces ha pasado. A lo mejor tiene mucho sí. más conocimiento que tú también, pero no le gusta enseñarlo. Entonces, ahí es donde tú tienes que ponerte en esa perspectiva de entender que la otra persona es un igual, independientemente si está limpiando la calle o si está haciendo una cirugía del cerebro de alguien. Todos Ujú. somos iguales
nos merecemos el mismo respeto y la misma, ¿cómo te digo? Aparte del respeto, es el mismo trato. Y ahí es donde hay mucha diferencia entre la persona que piensa en humilde como Ujú, una persona que está inferior y simplemente ser una persona humilde. Y ahí es donde hay muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente. Es ese ego, nuevamente, ¿te acuerdas que hemos hablado que ese ujú. ego es algo en realidad negativo? Y el ego es el que nos está diciendo, yo soy más inteligente, déjale saber, porque si no van a pensar que tú eres tonto o un estúpido. Entonces, nuevamente, el ego se pone por encima y toma control. Y cuando tú dices eso de que todos somos iguales, que todos somos eh, lo mismo, todos somos, aquí no aplica esto de todos somos iguales, pero hay niveles. Te estoy Sí lo hay, yo preguntando, no me te, puedo. te estoy preguntando porque yo sé que la gente está diciendo, sí, sí, todos somos iguales. Yo sé que la gente piensa eso, Armando. Vamos a ponernos en la realidad, que no todos somos iguales en el sentido de que nuevamente hay unas personas que son, lo único que pueden llegar es a limpiar las calles y otros que son mucho más inteligentes, que son cirujanos del cerebro, que yo Ujú, nunca pudiera ser. Pero en el sentido que todos somos seres humanos y todos merecemos un respeto y un trato adecuado. En eso es que todos somos iguales. No importa la cantidad de dinero o tu educación, yo te trato como una persona, como un ser humano, con respeto a que eres, en ese sentido, eres igual a mí y te mereces ese mismo trato que yo. ujú. Cuando lo llevamos a un sitio por ejemplo, cuando estás trabajando con otros o con tu familia, nuevamente ahí es donde viene el poder ponerte lo dije mal anteriormente, no en los pies de la otra persona, pero en los zapatos de la otra persona. Pero te entendimos, no te preocupes. Y entonces poder entender que no importa esa imagen que nosotros tengamos del pasado o del nivel de educación o económico de la otra persona, sino que podamos llevar nuestro pensamiento a baja el ego y velo como una persona. Y a lo mejor Ujú, la forma como te está reaccionando o la forma como está hablando no es representante de la educación, sino es representante del momento. ujú, Porque muchas ujú. veces cuando yo estoy muy nervioso, el vocabulario se me tranca. Y como lo hemos hablado anteriormente, y lo Sí. hablamos nuevamente, la humildad mía de aceptar tu crítica de la semana pasada, cuando hablamos mi primer show en 4, 5, 6 meses, y cómo me estaba quedando en repitiendo palabras y ese tipo Pero es de que a veces cosas. uno no se da cuenta porque lo traiciona el subconsciente, los nervios, lo traicionan a uno. Sí, Exacto. sí, sí. Pero entonces ahí viene el poder entender, y normalmente no solamente aquí, por ejemplo, en el show, que obviamente es un poquito, me pone nervioso, estoy falta de costumbre, pero justamente con las personas que estás en el trabajo, en tu familia o que ves en la calle, es poder entender que a lo mejor el momento, la situación que ellos están pasando les afecta un poco la forma de comunicarse o de reaccionar, y entonces bajar tu nivel de ego para poder entenderlos y nuevamente aceptarlo como una persona y no como simplemente lo que sale de la boca o la cantidad de dinero que tienen en el banco. Sí, y hay una cosa increíble, Armando, que yo la he aprendido con los años. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene algo que enseñarte. Tiene algo. Si Correcto. tú tienes la disposición de abrir tu mente y de abrir tu corazón y prestar un poquito de atención a lo que la persona te está diciendo, no importa que sea un reconocido abogado, un médico muy famoso, un empresario, no, puede ser una persona muy humilde y de repente te suelta unos batacazos, Armando, que después te quedas como que pensando, como rumiando la idea de lo que te acaban de decir, ¿sabes? Rumiando, rumiando. Y te enseñan unas cosas increíbles. Entonces, una vez más, volvemos al punto de que por muchos o pocos estudios que tenga una persona, todos podemos aportar cosas bien interesantes. Solamente es cuestión de querer hacerlo y de tener oídos prestos para poder escucharlo, ¿no? Correcto. Y te digo que yo he aprendido mucho más de una persona humilde en sentido de económico que una persona, un doctor o un abogado.
Ujú, porque ahí viene nuevamente nuestro pasado y por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero generalmente un abogado, un doctor, em, dependiendo, o sea, hay excepciones obviamente, pero ellos quieren demostrarte el nivel de educación que tienen. muchas veces, Entonces sí. el doctor siempre habla con un vocabulario bastante complicado, el abogado también usa ese vocabulario, te quiere dejar saber lo inteligente que es Ujú, o los niveles que ha llegado en el trabajo, en el económico, ese tipo de cosas. En cambio, una persona que es humilde, independientemente nuevamente del dinero o algo así, es está más dispuesto a oírte y a ujú. hablar contigo, y los comentarios son más relacionados a persona y no a socioeconómico. Sí, es verdad, Armando, es verdad. Y fíjate que yo tengo una gran escuela de humildad por mi mamá y por mi papá. O sea, mi papá ya falleció, ¿verdad? Que en paz descanse. Mi mamá todavía vive, es una señora ya bien mayor, pero mi mamá toda su vida, o muchos años de su vida, ¿verdad? Después de haber recibido un fuerte golpe económico con un súper amigo de mi papá que los estafó tremendamente, bueno, pues quedaron prácticamente en la calle. Entonces mi mamá venía de tener un estilo de vida bastante acomodado a pasar a ser la señora de limpieza de un edificio gigantesco. Pero ella siempre mantenía como esa distancia y ese respeto. O sea, ella siempre estuvo como muy ubicada de que ella era la persona que trabajaba en la limpieza del edificio y todas las demás personas eran los dueños de los departamentos. Ay, Armando, cuántas lecciones aprendimos en ese edificio, porque te lo juro que yo veía cosas y yo decía, no, pero es que mi mamá se lo lleva todo por los cachos. O sea, es una cosa increíble la educación, el estilo, el respeto, increíble. Había gente del edificio que, vaya, eran los propietarios y la trataban a ella con un respeto más grande que el que le tenían al presidente de la junta de condominio, por ejemplo. Ah, porque mi mamá era la que comandaba ahí. Entonces, ¿sabes? O sea, yo vengo con esa escuela de humildad y que tú siendo una persona humilde y haciendo las cosas correctamente, tú te vas a ganar el reconocimiento de los demás. No es necesario que tú estés haciendo alarde de lo que tienes para que los demás digan, wow. No, tú obra bien, sé consciente, sé respetuoso, porque hay niveles y tú te vas a ganar el respeto de la gente. Correcto. Y fíjate, una de las cosas, yo trabajé mucho en ayuda por teléfono en distintas compañías. Y una de las cosas era que las personas llamaban y simplemente por el hecho de que ellos te toman como la persona que está en el teléfono, a alguien que no puede llegar a tener algo más o algo así, y entonces ya te están ya están hablando contigo de una forma de inferioridad. Sí, Y yo te digo, sin exagerarte, que había momentos de insultos. Y eso ponía mucho a pensar, oye, ¿qué nivel de personalidad tiene esta persona que un por tema. ordenar unas pastillas o por un reembolso de $5 me están insultando de la forma como me están insultando? Sí. Entonces, eso es lo que me llevaba a decir, ok, esta persona, primero que tiene cero humildad, y lo otro era yo tratando de imaginarme el tipo de vida que una persona así pueda tener. Tan miserable, la vida tan Y, miserable, qué horror. y una de las cosas que generalmente estaban llamando una persona que me está insultando, y eso es porque me está llamando porque las pastillas para la presión no le han llegado. Entonces, como hemos hablado anteriormente, tu actitud se refleja en tu cuerpo. Entonces, cuando tú estás así, que estás de una manera que estás insultando a las otras personas, obviamente tu presión arterial está por Se el va a techo. elevar. Tú no le decías, oiga, a lo mejor si usted se controla un poquito, no va a necesitar las pastillas. A mí me corren de ese trabajo porque yo se lo digo. Por eso yo no podía decírselo, pero un poquito de meditación, señor. Sí, sí, oye, y hay una cosa bien interesante, Armando. Es como te digo, mira, y eso lo aprendí por la experiencia que te acabo de decir del trabajo de mi mamá. Mira, tú no sabes cuánto te puede resolver tu necesidad la persona más humilde que tú conoces. Mira, los primeros años de escuela de mi hijo aquí en Las Cruces, él estudió en una escuela privada. Todos los favores, todo lo que yo necesitaba, ¿sabes quién me lo resolvía? No la directora, el conserje de la escuela.
todo lo que yo necesito. Ese señor era increíble, todo me lo resolvía. El otro día, otro ejemplo, me llegó el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, pero no me llegaba la tarjeta en físico. Entonces yo llamo, una tarjeta de estas de las tiendas grandes, ¿verdad? Que te metes a gastar dinero, ¿no? Y llamo y le digo, mire señorita, no me ha llegado la tarjeta, que no sé qué, que no sé qué. Ay señora, bueno, pero esto se va a tardar aproximadamente 48 horas a 3 días, una cosa así. Entonces yo le digo, bueno, mire, voy a tener que, ella me dice, va a tener que volver a llamar. Le digo, ay Dios mío, con lo que me costó comunicarme, pero bueno, corazón, ni modo, yo volveré a llamar. Dígame su nueva dirección, señora. Le di la nueva dirección y me dice, en 2 días le va a llegar, ya no tiene que volver a llamar. O sea, yo no tenía, o sea, me resolvió ese problema tan incómodo por abordarla con un poco de humildad y con un poquito de simpatía, chico, de consideración y de respeto. ¿Será tan difícil? Exactamente, y eso es lo que no tenemos, que es como es ese dicho que dicen que agarras más moscas con miel que con vinagre. Bueno, No para sé, decir otra Armando, cosa. ¿qué es eso? Que es, bueno, esa es una traducción de un dicho en inglés, Con razón no me suena. pero el hecho es lo mismo. Por ejemplo, yo estando del otro lado, la persona que está atendiendo tu llamada, yo estoy más dispuesto a ayudar y a hacer a lo mejor más de lo que yo puedo hacer o debo hacer Ujú, por ti que me estás tratando de una forma educada y amable, con respeto, que al claro, otro que me está insultando y me está diciendo un poco de cosas. claro. Entonces, eso es a lo que me Al que, refiero al que de te que, llama, sí, tú le dices, señor, sabe que sus pastillas podrían llegar en 2 días, pero acabo de revisar, le van a llegar en 2 semanas. exacto, vamos a hacerlo mejor para ver si se cura y aprende de otra ¿No? forma. Es una cosa No, tremenda. pero es en serio, así exactamente como tú dijiste, es el hecho de que no hayas reaccionado como la persona en el teléfono esperaba que reaccionaras y que a lo Ujú, mejor le dijiste, como le dijiste, amor o le dijiste de una forma, un tono más calmado, dice, ok, tú sabes que voy a hacer lo más posible por ayudarte. Y ujú. eso es algo que yo nunca traté de hacerlo, pero me salía en el momento por eso mismo, porque alguna vez, alguna llamada anterior, a lo mejor me habían insultado y me habían dicho un poco Sí, de cosas, la siguiente llamada me tratan como un ser humano y ahí es donde yo, bueno, tú sabes, voy a pasar claro, el resto del día tratando de resolverle su problema. Entonces sí. ahí es donde el de la parte de que estamos si estamos llamando y nosotros somos humildes en cómo estamos tratando a la otra persona, que nuevamente no sabemos por qué está haciendo No de... conoce su día. Sí. Exacto, a lo mejor él también era un millonario y perdió todo el dinero en todo esto que está pasando y lo único que ha podido hacer es contactar los teléfonos Ujú, para otras personas. correcto. Entonces, nuevamente, no sabemos cuál es el pasado de esa persona y no sabemos en qué situación está, por eso no importa ese pasado, no importa esa situación, siempre debemos tratarlos como una persona que se merece su respeto y ser humilde en cualquier trato que tengamos. Y nuevamente, no lo puedo repetir suficiente, con nuestra familia es lo primero que tenemos que practicarlo, porque es con los primeros que no lo hacemos. Es que la confianza da asco, Armando. La confianza da asco. Es una cosa tremenda y eso me ha costado unos cuantos años entenderlo. Para terminar esta participación, Armando, qué buen tema escogiste hoy porque se están viviendo unas cosas en el mundo, bueno, para ser un poco más exactos aquí en Estados Unidos, que vaya, que uno dice, pero ¿en manos de quién estamos, no? O sea, ¿en manos de quién Como hemos estamos? decaído. Cómo hemos decaído, cómo nos estamos comportando. Parece que no estamos aprendiendo nada de todas las maravillosas alternativas que tenemos de cosas para aprender durante esta cuarentena y lo que está pasando con el coronavirus. Pero bueno, pues la humildad. Todos necesitamos definitivamente un poquito más de humildad y yo creo que ese sería un cambio maravilloso para el mundo, hermano. Una de las cosas con la que quería cerrar es que tengamos en pendiente o en mente, la vida es como un péndulo. Estamos de un lado, déjame ver para ver que desaparezca, de un lado al otro. Y ahorita tuvimos un muy buen presidente y ahora estamos de este otro lado. Ujú, Y el péndulo siempre va a estar haciendo así hasta llegar a un punto que llega aquí y vuelve a hacerlo así. ujú, Cuando estamos en el muy buena situación, por ejemplo, como tuvimos hace unos años,
no hacemos tanto trabajo personal, porque todo está muy bueno. Porque todos estamos en nuestra zona de confort y todos nos sentimos Exacto. bien. O sea, ¿para qué voy a salir de aquí si estoy bien? Exacto. Y Ujú, ahora que estamos en unas situaciones más difíciles, es donde más tenemos que hacer nosotros en nuestro trabajo de nosotros ujú, mismos. Una de las cosas que mi esposa me dijo hace unos días, que ella tuvo una reacción a todo esto que está pasando y estaba muy triste, y es aprender de que el mundo no lo podemos cambiar nosotros, no, sino nosotros tenemos que cambiar nuestro alrededor primero para que eso se vaya expandiendo. Y ujú. mientras más nosotros aprendamos y crecemos personalmente como individuos, ahí es donde vamos a empezar nosotros a cambiar el mundo. Entonces, mientras más humildes seamos nosotros y enseñemos a esos a nuestros alrededores, eso se expande y más la humildad seguirá creciendo. Sabes que hay un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? La gente que, ay, está mortificadísima porque las ballenas se están extinguiendo. Ay, en Japón, en China, que se comen la sopa aleta de tiburón. Ay, esa gente que caza las ballenas, desgraciado. Y están con esa mortificación. Bueno, mire, señora, yo le puedo decir, mire, usted procure criar bien a sus hijos, por ejemplo, para que cuando sus hijos crezcan no sean los desgraciados que están matando a todas las ballenas. Entonces, dele principios, dele educación, y esa es una manera perfecta de poder colaborar para que el mundo sea un lugar mejor. Y no se preocupe usted con cuando yo vaya a morir, Dios mío, ¿qué mundo le estoy dejando a mi hijo? No, ¿qué hijo le está dejando usted al mundo? O sea, Exacto. preocúpese por formar una persona con valores que ellos solitos van a echar para adelante y van a enderezar lo que esté torcido. Armando, gracias. Me encantó. Qué Como, chévere hablar contigo. como siempre, un placer y me encanta que hagamos estos videos y estas llamadas. Claro que sí, ya lo saben amigos, Armando Garranchán con nosotros aquí en lo mejor de todo a través de la X96.7. Nos pueden escuchar también a través de nuestra página web, donde quiera que se encuentren, en www.lax967.com. Que tengan un buen día.